Vamos a seguir en el estudio de la doctrina básica como parte del contexto teológico en interpretar las escrituras. La semana pasada hemos tenido como una introducción a la doctrina, su importancia que es. Y esta semana vamos a ver una doctrina en particular. Pero antes de avanzar, tenemos estos dos versículos aquí donde Pablo está hablando con Timoteo en su carta, la primera carta a Timoteo. Ocúpate en la enseñanza y ten cuidado de la doctrina. Y doctrina, enseñanza, doctrina, la verdad es lo que es igual, no es sinónimos, tenemos que considerarlo así. Por eso la doctrina es tan importante, porque es la enseñanza, es la forma que vamos a aprender las cosas que Dios tiene para nosotros. En nuestros recursos, los que he utilizado para preparar principalmente el auxiliar bíblico portavoz, pero también he leído en grandes temas bíblicos y teología básica en estos libros para sacar unas ideas mejor cómo presentar estas cosas, eventos del porvenir y también la página gotquestions.org. Recomiendo bastante esta página, creo que es bueno. Por supuesto, es por hombres, no significa que todo lo que dicen es 100% correcto, pero tienen una buena forma de explicar las cosas. Esta noche vamos a estar hablando en nuestra lección número 15, la doctrina de la Trinidad. Y es una de las doctrinas tal vez más difícil de explicar. Y creo que la razón es porque Dios es infinito, es tan grande. Mucho más que nosotros. ¿Quién somos nosotros a su vista? Él es nuestro creador, ¿no es así? Y cuando pensamos en cómo es y quién es Dios, aún si pensamos en la eternidad, ¿cuándo comenzó la eternidad? ¿No? Pensamos en términos de comenzar y terminar, de principio y fin. Pero estas cosas no encajan muy bien en la eternidad. ¿No es así? Cuando pensamos desde la eternidad hasta la eternidad, algo sin principio, algo sin fin, ya es más allá que realmente que podemos captar bien y entender muy bien estas cosas. En un sentido, tomamos estas cosas por fe, entendiendo que Dios tiene que ser así. Y la Trinidad, de alguna manera, es así también. No vamos a explicarlo de alguna manera que satisface todas las dudas, que satisface todas las preguntas o todas a los escépticos, las personas que dicen, ¿qué creen ustedes? Esto es una tontería. Hay algo que tenemos que simplemente entender y creer por fe. Sin embargo, vamos a mostrar que tiene su base aquí en la Biblia, esta doctrina de la Trinidad. Encontré en mis estudios, en este auxiliar bíblico, no sé si ustedes leyeron a lo menos parte de lo que había mandado para preparar, pero ahí dentro de la sección en este libro hay esta cita. Y es una cita de otro hombre. Entonces el autor del auxiliar bíblico estaba citando a un Clark Pinnock en su libro Set Forth Your Case, o la idea en español sería Presenta tu caso. Es el nombre del libro. Él dice, la existencia de Dios es necesaria lógicamente porque nuestra suposición de orden, diseño y racionalidad descansa en ella. Es necesaria moralmente porque no hay ninguna explicación para la forma de la moralidad aparte de ella. Es necesaria personalmente porque el agotamiento de las posibilidades materiales todavía no puede satisfacer el corazón. Y era interesante que estuve pensando por qué habla así de la existencia de Dios y
La verdad es, antes de aún pensar en qué es la Trinidad, tenemos que entender que Dios existe. ¿No es así? Y sabemos esto. ¿No es así? Hay un Dios. Para la persona que dice no hay Dios, no vale mucho discutir sobre la Trinidad con esta persona. ¿No es así? Primeramente o principalmente tenemos que creer que le hay, que existe, que Dios es. Y como dice esto, él presenta tres argumentos aquí para el cual todo el mundo, en cualquier país, en cualquier cultura, por todo el tiempo que vemos, religión buscando a un Dios o a dioses, no es así, para explicar cosas. Y él dice, el primer argumento es algo lógico. Vemos un diseño, vemos orden en todo. Y nos habla de que hay un creador. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1? Que las cosas invisibles de Dios son manifestadas mediante la creación. Podemos ver algunas cosas de Dios. En otras palabras, podemos entender por ver este mundo, hay un Dios creador. Ya es lógico. Llega cuando vemos un celular. No pensamos que simplemente algún día apareció. Sabemos que en alguna planta, probablemente en la China, algunas personas que están poniendo estas cosas juntos, diseñando, programando esas cosas, y llega a mis manos así, y sé que alguien había diseñado eso. Cuanto más la vida, que es mucho más complejo. Él también dice hay un argumento moral. Y también en Romanos y en otra parte de la Biblia habla de qué? De la ley de Dios está escrito en nuestros corazones. ¿Por qué el Inca había tres leyes para los incas? No recuerdo, no puedo decirlo en quechua, pero no robar era uno, ¿no? No robar, no mentir y no ser flojo, ¿ya? ¿Por qué tiene esto los incas? Porque Dios había puesto su ley en el corazón del Inca. ¿No es así? No es porque en su inteligencia No, Dios había puesto, hay una moralidad. Entendemos que hay bueno y hay malo, hay bien y hay mal. Entendemos eso porque Dios nos ha programado, podemos decir en esta forma. Sin Dios hacemos imperfectamente, por eso el Inca también sacrificaba a sus jovencitas, al Apu, ¿no es así? ¿Por qué? Porque no matar no era una de sus reglas. No sacrificar a tu bebé no era una de sus reglas. Entonces era imperfecto porque no tenía Dios, pero de todos modos había algo ahí. Y vemos eso en todo el mundo, no solo en Perú. Vemos en todo el mundo, en cualquier cultura, en cualquier nación, hay leyes. Hay algo, un sentir de que tiene que haber justicia, tiene que haber orden. Es algo moral que Dios ha puesto en nosotros. Tengo, no he dicho el versículo, en Romanos 1, 18 al 20 es lo que habla de la lógica, ¿no? De que vemos la creación y sabemos que hay un Dios. En Romanos 2.15 menciona la ley está en nuestros corazones. Y en esta idea de personalmente, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, podemos tener paz para con Dios. Para con este Dios que sabemos lógicamente y moralmente existe. Entonces, personalmente, puedo tener paz con Él mediante Jesucristo. ¿No es así? Entonces, cuando estuve pensando, interesante, estamos hablando de la Trinidad y Él presenta tres. Bueno, no voy a decir que son tres por la Trinidad, pero va a ser más fácil para mí recordar que son tres cosas ahí en cuanto a nuestro entendimiento de Dios. Aparte de la Biblia, sabemos que hay un Dios. Sabemos que por la lógica, por la moral, y sabemos que hay una necesidad de tener paz con Él.
Ahora, la Biblia explica cómo, no es así, pero el hombre sin la Biblia no tiene excusa, dice en Romanos capítulo 1. Ahora, en cuanto a la palabra Trinidad, sabemos que no existe en la Biblia. Ya no vamos a ir a algún versículo que dice, y la Trinidad es. La palabra no está ahí en ningún manuscrito, no está en ninguna Biblia. Tal vez, no sé, en alguna traducción muy moderna, muy ligera, podemos decir, tal vez alguien ha metido la palabra, pero no he encontrado eso. No creo que hay ninguna Biblia que tiene eso. A lo menos sabemos que no existe en el griego y hebreo. No habla de eso. Y por lo tanto, en las Biblias que utilizamos, Reina Valeras, las Reina Valeras, las Biblias de las Américas, las Biblias, no habla de esos, no utiliza la palabra Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad no se da en la Biblia, según Louis Sperry Chafer en su libro Grandes Temas Bíblicos, aunque la palabra Trinidad no se da en la Biblia, los hechos de la revelación escriturística no permiten otra explicación. Entonces, aunque no vemos la palabra, no podemos encontrar ninguna otra forma de entender cómo es nuestro Dios, aparte de la Trinidad. Si vamos a llegar a entender Dios lo más íntimo posible o más inteligente posible, con más conocimiento, necesitamos entender algo de la Trinidad. La Biblia exige eso de nosotros. Y en los pasajes que vamos a ver eso, que a veces habla como uno, a veces habla como personas distintas dentro de la deidad. En la palabra Trinidad tenemos dos conceptos. Dios es uno y Dios es trino. Y esta palabra, trino, según el diccionario de la Real Academia Española, que contiene en sí tres cosas distintas o participa de ellas, usado en referencia a Dios como Trinidad, y tiene una oración de ejemplo allá en el diccionario. Dios es trino y uno. Entonces, entonces trino refiere a la idea de hay tres personas en la deidad, pero uno refiere que es un solo Dios. Ahí. Entonces la palabra trino está específicamente relacionada a la persona en sí, a las tres personas. A las tres personas. Es una forma de decir, hay tres personas que son esta persona. O son el Dios, ¿no es así? Y Dios es uno. Entonces, Dios es uno solo, y Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el sentido personal, ¿no? Sí, y vamos a desarrollar eso en lo siguiente. Antes de avanzar, solo para pensar un poco, porque hay muchos que dicen, pero la Trinidad no, especialmente personas religiosas que no creen en la Trinidad. Testigos. Okay. Testigos de Jehová, otras personas, pero ni es una palabra bíblica, ¿ya? Pero hay muchas palabras que utilizamos que no son palabras bíblicas, podemos decir que no se encuentran en la Biblia. Escuché a un hermano que dijo, no deberíamos utilizar la palabra evangélica porque no está en la Biblia. Pero el evangelio está en la Biblia. Evangelista está en la Biblia, ¿no? La idea de la palabra evangélica está en la Biblia, ¿no? Trata del evangelio, ¿no? Pero es lo principal, ¿no? Sí, una iglesia evangélica es una iglesia que predica el evangelio. Esta sería la idea, ¿no? La palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Ok. En la tapa. En la tapa, muy bien, ya, pero no adentro. No. Pero no se encuentra. ¿Qué significa Biblia? ¿Ah? ¿Qué significa Biblia? Libro. ¿Libro de Dios? No, la palabra Biblia, sí, que es biblioteca. Biblioteca. Libros. Libro. ¿Por qué? Biblioteca es el lugar de Biblia, lugar de libros. Derivados de griego, palabra griega, ¿eso es? Creo que es latín, Biblia, creo que es latín, pero no estoy seguro. Pero de todos modos, simplemente significa libro,
bueno, si hay un libro que realmente es un libro, el libro de libros, este es el libro de libros, ¿no es así? Pero ya simplemente se llama Biblia, es el libro. Tal vez podemos pensar esto que quiere decir el libro encima de todos los demás. Pero no se encuentra aquí. Refiere a las escrituras, a la palabra, mandamientos, cosas, instrucciones, enseñar. Pero nunca dice, ya, lee la Biblia cada día. No. Pero ¿está mal utilizar la palabra Biblia? No. Ok. Entonces, no vamos a tener... La palabra cristianismo no se encuentra en la Biblia. Ok. ¿Significa que es una mala palabra utilizar en cuanto a explicando las cosas? No. Entonces, Sí. cristiano, sí, dice que fueron llamados cristianos. Entonces, aunque la Trinidad no se encuentra como palabra, no significa que no podemos utilizarlo. Es una palabra que por casi 2000 años ha sido usado para explicar cómo es nuestro Dios. Y creo que es una buena palabra. ¿Qué otra palabra podemos utilizar para explicar cómo es nuestro Dios? Si vamos a hacer una sola palabra. Okay. Es difícil de encajar mucho con una sola palabra, ¿no es así? Y por eso fue usada esta palabra. Bueno. Vamos a mirar aquí primeramente la idea de que Dios es uno. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, hace dos domingos creo que ya hablamos un poco en la iglesia de eso. Vamos a ver este versículo y tal vez unos otros más. Vamos primeramente a Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya, Dios es uno. Jehová es uno. Primero de Reyes. Primero de Reyes. Capítulo 8 y el versículo 60. Bueno, voy a leer desde el versículo 59. Y estas mis palabras, que tal vez el contexto, Salomón había construido el templo, ya estaba dedicando el templo, había orado a Dios, está orando ya, y dice acá, terminando su oración, que es lo que está pasando aquí en la dedicación del templo. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No hay otro. Es solo uno. ¿No es así? Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. No hay otro Dios. Jehová es Dios y no hay otro. Entonces no vamos a decir que hay dos dioses. No vamos a decir que hay tres dioses. Hay solo un Dios. Isaías 43. Isaías tiene muchos versículos en cuanto a esto que nos ayuda a ver que hay un solo Dios. También tiene muchos versículos que nos ayuda a ver la Trinidad de Dios. Si uno quiere realmente ver de Dios, lee Isaías, buscando qué está diciendo de Dios. Ya dejan las profecías, dejan las otras cosas y lee Isaías desde capítulo 1 hasta el fin. ¿Qué está diciendo de Dios, de su carácter, de su persona acá? ¿Qué vemos de su espíritu? ¿Qué vemos de su hijo? Porque habla de su espíritu, habla de su hijo, habla como la parte trino y la parte de uno, ¿no? Dios es uno, Dios es trino, encontramos todo aquí en Isaías. Bueno, Isaías capítulo 43 y en versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Solo hay un Dios, no hay otro, no había otro antes de Dios, no habrá otro después de Dios. Es Dios, es el único que podemos decir. Isaías 44, no tengo la positiva, pero versículo 6 termina así: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ya? Versículo 8 termina similar: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Ya? Seguimos, capítulo 45, versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Versículo 6 termina: que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 14 termina: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Versículo 18 termina: yo soy Jehová y no hay otro. Y en la positiva tengo versículos 21-22, que 21 termina así: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿No es así? Dios es uno. Hay un solo Dios. Marcos capítulo 12, para tener un versículo del Nuevo Testamento que habla de eso. En Marcos capítulo 12, tenemos desde el versículo 28 una conversación entre Jesucristo y uno de los escribas, y que quería preguntar a Cristo. Y dice en versículo 28: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Citando a Deuteronomio, lo que hemos leído, ¿no es así? Jesucristo mismo está diciendo: hay un solo Dios. ¿Ya? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Ya? Y Jesucristo no lo corrigió. Bueno, no estuve diciendo eso, no. Jesucristo estaba diciendo eso, y el escriba entendió que Jesucristo estaba diciendo: hay un solo Dios. Ahora, la mayoría de lo que vamos a mencionar ahora habla de cómo Dios es trino. Ya creo que a veces esta es la forma más difícil de explicar. Ya hemos visto versículos que son muy claros, que dicen que Dios uno es. Ya no tenemos que ir a muchos lugares para ver. Es muy claro, hay un solo Dios. La parte que a veces parece un poco confuso es esta parte de las tres personas, ¿ya? Y como hemos mencionado, como hermano me preguntó hace unas semanas en cuanto a por qué decimos personas, o primera persona, segunda persona, tercera persona. Es persona, no habla de cómo... Cuando pensamos en personas, tal vez pensamos en seres humanos, algo así. Cuando ponemos primera, segunda, tercera, pensamos en mayor y menor, o algo así. Y no habla de estas cosas. Habla de, cuando decimos persona, habla de, tiene su personalidad. Tiene su voluntad, sus emociones, ¿no es así? Tiene deseos, tiene inteligencia, pensamientos. Esta es personalidad, ¿no es así? Hay tres personas porque cada uno tiene su
personalidad. ¿Ya? Y es primera, segunda y tercera, no porque uno es mayor y otro menor, y otro aún más menor, sino porque hay una cadena de autoridad que vemos. ¿Ya? El Padre es como la autoridad. El Hijo dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Y el Hijo también dijo, voy a rogar al Padre que manda al Espíritu Santo. Entonces parece que el Espíritu Santo es sujeto al Padre y al Hijo. Entonces tenemos como autoridad ahí. Pero son lo mismo en natural. Bueno, vamos a decir, este es lo que Charles Ryrie dice. Bueno, Charles Ryrie citó a B.B. Warfield en el libro que Charles Ryrie escribió. Y B.B. Warfield dice eso: hay solo un Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas eternas y coiguales. Iguales en sustancia, pero distintos en subsistencia. Ahora, tal vez no utilizamos la palabra subsistencia. Yo tuve que, a lo menos para mí, ver qué está diciendo acá. Sustancia habla de la naturaleza o esencia. Es Dios. Ya, si Dios es eterno, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Ya, este es lo que es parte de la idea de la sustancia, su naturaleza, su esencia, es Dios. Subsistencia habla de la existencia necesaria que incluye personalidad, como voluntad, emoción, intelecto, y también incluye roles. ¿Ya? El rol del Padre es distinto del Hijo. El rol del Hijo es distinto del Espíritu Santo. ¿Okay? Tienen sus papeles, tienen sus roles que tienen que hacer. Cada uno tiene su propia voluntad. Por eso Cristo dijo, mi voluntad es sujeto a mi Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Él tenía voluntad, el Padre tenía voluntad. El Hijo dijo, he aquí para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Entonces, en el Espíritu Santo, no deberíamos entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tener tristeza, emoción, ¿no es así? Es parte de ser una persona, la personalidad. Esto es lo que estamos viendo ahora en la parte que Dios es trino. Ahora, lo que no es, okay, lo que hemos hablado en este otro es lo que es, pero aquí lo que no es cuando decimos trino, no es triteísmo. Triteísmo es básicamente una palabra que significa que son tres dioses. ¿Ya? Dios Padre es un Dios, Dios Hijo es un Dios, Dios Espíritu Santo es un Dios. O sea, ¿está mal decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? No, está bien, porque el Padre es Dios, ¿o no? Ok. No está mal decir eso. ¿Ya? Pero está mal decir, existe un Dios, Dios Padre, y otro Dios, Tres Dios. Dios Hijo, y otro Dios, Dios Espíritu Santo, y no son uno, sino son tres. Y solo son tres, y siempre son tres. Y tal vez tenemos, como tengo ejemplo acá escrito en la positiva, de tres personas en una directiva. ¿Ya? Si tenemos tres personas en una directiva, están trabajando juntos a la misma meta, pero nunca llegan a ser uno solo, ¿no es así? Siempre son tres personas. Dios no es así. Dios uno es. Okay. Tampoco es modalismo, que es opuesto, diciendo hay un solo Dios y este Dios tiene tres papeles para cumplir. A veces cumple el papel de papá, de padre, a veces cumple el papel del Hijo y a veces cumple el papel del Espíritu Santo. Pero es solo un Dios, una persona. Y este sería como hermano Arthur. ¿Ya? Eres hermano de Álvaro. Eres hijo de Floro. Eres
padre de William, eres esposo de Yesenia, el mismo persona, pero aquí hemos visto 4 papeles que cumples. Dios no es así. No es que es un Dios con 3 papeles. Ya como ya en algún tiempo ya era como el padre ya, pero después dejó de ser padre y llegó a ser hijo. Y después llegó a ser el Espíritu Santo para vivir en nosotros. Son 3 personas distintas. Pero no es que deja, no sé, un poco, no me confunde, pero se entiende, ¿no? Pero dice, yo por ejemplo no dejo de ser padre, a la vez soy hermano, Sí. pero sigo siendo padre. Sí, eres padre a tu hijo al mismo tiempo que eres hermano a Álvaro. Y Dios es hijo Pero- al mismo tiempo que es padre, y al mismo tiempo que es Espíritu Santo. Pero en 3 personas. Tú no eres 3 personas. No es que Álvaro dice, aquí es mi hermano, y William dice, pero aquí es mi padre, como personas separadas. Ok. El hijo nunca es el padre, y el padre nunca es el hijo en Dios. Funciona igual. ¿Quién fue a la cruz? El Padre no fue a la cruz, el Espíritu Santo tampoco fue a la cruz. Entonces, A veces nos referimos a Jesús como Dios. ¿ah? Claro. A veces nos referimos a Jesús como Dios. Pero Jesús es Dios, Claro. Entonces, pero no es el Padre. pero no es el Padre. Este es la parte, ¿ok? El uno es Dios y uno solo. Sí, claro. Sí. Pero el trino es, Jesús nunca es, el Hijo nunca es el Padre. Hijo. El Padre nunca es el Espíritu. El Espíritu nunca es Es lo que Cristo. decía, ¿no? Hay como autoridad del Padre, ¿no? Ajá, Y después viene el Hijo y después el Espíritu Santo que somete su voluntad. sí. Entonces, en modalismo, el error es decir que este mismo Dios que a veces cumple un papel del Padre y otras veces cumple Papel de hijo. y en otros momentos cumple el papel del Espíritu Santo, es erróneo, ¿ok? Dios no hace eso, ¿no? Ok, porque el Hijo es distinto del Padre, ¿ya? El Espíritu Santo es distinto del Hijo, pero es un solo Dios. Esta es la parte que es, como digo, es Dios infinito, es Dios más grande que nosotros. Y para llegar y poner, así es, es difícil, pero lo que tenemos que tener cuidado es que no pongamos un límite en nuestro Dios. Si decimos como este primer triteísmo, bueno, sí, creo que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses independientes el uno del otro. Entonces, he puesto un límite sobre Dios de ser uno solo. Y la Biblia enseña que hay un solo Dios. Lo mismo, si creo en modalismo, que dice, bueno, hay un solo Dios y para alguna persona se manifiesta como Padre, para otra persona se manifiesta como Hijo y tal vez en otro momento se manifieste como el Espíritu Santo, pero es el mismo, ¿no? Solo son papeles, no personas, son papeles distintos. También pongo un límite sobre Dios y su naturaleza. Ok, es mucho más grande que nosotros. Pensamos un poco en ser humano, ¿ya? En nuestra inteligencia. ¿Qué puede hacer el ser humano en su inteligencia y su voluntad? Puede mandar personas a la luna. No sé si hemos puesto, hay máquinas en Venus, hay más máquinas en Marte. Okay. Hay 2 máquinas que han salido de nuestro sistema solar. Ok. Que hemos hecho. ¿Qué perro puede hacer eso? ¿Ya? ¿Qué bacteria puede hacer eso? ¿Cómo dice? Una separación inmensa entre nosotros
y la bacteria, ¿no es así? Como completamente separado en lo que no podemos entender, hacer y cumplir. Cuanto más alto de nosotros es Dios, aún mucho más separado de nosotros en su ser. En la misma forma que el perro tendría mucha dificultad, imposibilidad, podemos decir, en explicar cómo es un ser humano. Ok, para entender cómo somos nosotros, sería algo así para nosotros, para decir que podemos entender todo de Dios, explicar eso. Entonces vemos en parte de la Biblia que dice, es uno. Y vemos en otros lugares que dice, no, son 3 personas. ¿Ya? ¿Cuál es? Sí, ambos. ¿No? ¿Es 1 o 3? Sí. Ya es esta Trinidad. Un Dios en 3 personas, 3 personalidades. No simplemente 3 roles, sino 3 personalidades, 3 personas. Ese ejemplo que usualmente se ha utilizado, entonces no estaría bien claro de la sustancia del agua para explicar la Trinidad. Ya, vamos a hablar un poco de eso. Ya. Justo para la próxima positiva, ¿ya? Hay unos intentos, ilustraciones que personas han puesto para intentar explicar. Y creo que hasta un punto puede ayudarnos. Pero cada uno de estas ilustraciones tiene su límite porque Dios es infinito. Y no vamos a llegar a ver una ilustración perfecta que muestre esas cosas. Personas han hablado del agua, 3 estados del agua. ¿Ok? Líquido, sólido, gaseoso. ¿Gaseoso? Vapor. Ya. Gaseoso, yo escuché gaseoso. ¿Pepsi? Ya. Líquido, sólido, vapor o gaseoso. Cada uno es agua. ¿No es así? Químicamente, agua. Y en este mundo existen, en este momento, en estos 3 estados. ¿No es así? Hay parte donde está congelado, sólido, como hielo, como nieve. Bastante. Y otro en agua, otro vapor en las nubes, ¿no? Vemos que existe en el mismo momento estos 3 estados. El nube es distinto del mar. Distinto de la nieve. ¿Ok? Afecta diferente a nosotros, ¿no es así? ¿Okay? ¿Ya? Tiene propósitos diferentes en el sentido, pero todo es agua. ¿Ya? Entonces hay algo allí, pero aún así creo que también puede faltar algo. 3 partes del huevo, su cáscara, su clara, su yema, pero todo es huevo. Algunas personas hablan así. Otra ilustración, 3 dimensiones de un libro, su altura, anchura, longitud. ¿Ok? Habla de 3 dimensiones allá, que todos son necesarios, pero son distintos. Son parte de todo, pero distintos, ¿no es así? El triángulo, que tiene 3 ángulos, 3 lados, ya que cada ángulo es distinto del otro ángulo, cada lado es distinto del otro lado, pero todos juntos hacen un triángulo. Puede ser, ¿me entiendes? Pero no creo que la verdad es vamos a llegar a una ilustración que completamente satisface a cualquier duda, a todas las dudas, a todas las preguntas que tenemos. Simplemente es más allá de nuestro entendimiento, porque Dios es tan grande. La verdad es, si pudiéramos entender completamente a Dios, creo que sería un Dios un poco pequeño. ¿No? Es un Dios sublime y grande. En la gramática bíblica, ya parte de la interpretación de la Biblia es la gramática, ¿no es así? En la gramática bíblica, ¿cómo vemos la Trinidad? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, tenemos la palabra Elohim. Es un sustantivo masculino plural. Ya no es singular, es plural.
Y esta palabra significa Dios como singular, o dioses, o jueces, o ángeles. Depende del contexto, puede estar utilizado en estas formas en la Biblia. Se ve 2.600 veces, más de 2.600 veces en el Antiguo Testamento la palabra Elohim. No siempre refiere a Dios, pero está ahí. Pero normalmente designa al único Dios verdadero, como vemos en Génesis capítulo 1. La creación y Dios, ¿no? Creó Dios, dice en el primero, es utilizando Elohim, y cada vez que menciona Dios ahí es Elohim, ¿no? Elohim dijo, Elohim hizo. Y frecuentemente la palabra Elohim, cuando habla de Dios, va junto con el nombre Jehová. Y vemos como en Génesis capítulo 2, 4, Jehová Dios o Dios Jehová, vemos esta frase. Y es Elohim, Jehová. Y muchas veces se usa con un verbo singular, como en Génesis 1:1. Y Elohim, plural, creó. Singular. En español sería torpe hablar así. Y Dios creó el mundo. Okay. No encaja dioses y creó. Pero es lo que está diciendo. Pero no en una forma que hay muchos dioses. Y la idea de Elohim, creo que en esto, utilizando una palabra plural con un verbo singular, vemos 3 personas, pero un solo Dios funcionando. Elohim creó. Ya vemos, yo creo que la Trinidad, cuando vemos a Elohim, especialmente cuando utiliza con un verbo singular, como en la creación. En esta palabra Elohim está implícitamente sobreentendido o mencionada la Trinidad, porque está hablando de plural y singular a la vez. Sí, es implícita, no es explícita, no es como está diciendo eso, no, sino que entendemos por la forma que han puesto un sustantivo plural con un verbo singular que está hablando de algo diferente. Este no es normal, no hablamos así. Okay. Bueno, vamos a seguir. Hay otras ideas aquí en la gramática. Tenemos el uso de la palabra nosotros para Dios, cuando Él habla. Génesis capítulo 1, versículo 26, habla de Dios, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya, ustedes recuerdan ese versículo, ¿no? ¿Quién está hablando entonces? Dios está hablando, pero está mostrando que hay 3 personas que están hablando. Y en versículo 27 dice, y creó Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios. Y regresa, va de nosotros otra vez a uno solo. La forma como en el mismo pasaje, ya intentando, creo que abrir nuestro entendimiento. No hay otra forma que Él puede llegar a nuestro entendimiento, esta idea de cómo es. Entonces se está utilizando la gramática ya para ayudarnos a pensar, ¿cómo es que dice nosotros y después dice creó? ¿Por qué no creamos? Hagamos, dice, y creó. ¿No? Es mostrando que hay algo que hay algo más. Hay uno solo, sin embargo, hay 3. ¿Ya? Génesis 3:22. He aquí el hombre, este es después del pecado, de la caída. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Uno de quién? ¿Como quién? Como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Es como nosotros.
en Génesis 11, 6 a 7. Y dijo Jehová desde la torre de Babel, y dijo Jehová, descendamos y confundamos. Allí su lengua. ¿Y en inglés? Eso no sale así, singular y plural, así como está aquí. Ah, sí, también. Ajá, sí, En el hebreo. sí, así. Es así, es buena traducción, sí. Sí, y dijo Jehová singular, descendamos y confundamos. ¿Por qué no? Y dijimos Jehová. Ok, no. Dijo Jehová, descendamos, confundamos. ¿Ya? Ok, tenemos la idea de Dios es uno, Wow. pero Dios es tres. ¿Ya? 3 en cuanto a su personalidad. Tres personalidades, no tres dioses, tres personalidades. ¿Ya? Porque Dios uno es. En Génesis 11, 9, todavía en este mismo pasaje, dice, y ahí confundió Jehová. Él dijo, confundamos. Y ahí confundió. Ok, entonces, Solo en Génesis nomás habla eso, ¿no? Isaías capítulo 6. ¿Qué hicimos? Ya, vamos. Isaías capítulo 6 dice eso también. Tal vez hay otros lugares, pero Isaías 6 está en mi mente. Este es cuando Isaías vio al Señor Ya. en el templo, santo, santo, santo. Los querubines estaban ahí proclamando. Ya llegó, él dijo, yo soy pecador básicamente, ya voy a morir. ¿Cómo puedo estar aquí delante de Dios? Y versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Así? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No dijo, envíanme a mí, ok, como plural a ustedes, envíenme, dijo, envíame, aunque ¿quién irá por nosotros? Queremos enviar a alguien. Entonces Isaías escuchó esto de nosotros, pero entendió también que cuando hablo con Dios es uno solo. No es enviarnos, no es. Sí. Sí, entonces vemos la gramática también en su forma de utilizar singular y plural así en cuanto a Dios. Vemos está diciendo algo, no es así, no es por gusto ahí, es por nuestro entendimiento, para ayudarnos a entender. Hay un solo Dios, pero hay tres personas y tal vez hay otros, ¿ya? Pasajes. Entonces, también cuando estemos leyendo, ya, tal vez sería, cuando habla de Dios, ya, tomamos un momento de pensar, ¿está hablando singular, plural? ¿Cómo está refiriendo a Dios? Tal vez ustedes van a ver aún mejores versículos que tengo acá. No es así, podemos ayudar uno al otro en esto. En cuanto a las tres personas, o identificando a las tres personas, en Isaías 48, como digo, en Isaías hay mucho en cuanto a Dios, en cuanto a es uno, a tres personas, en 40, ¿qué tengo acá? 48, 16, dice aquí, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Alguien está hablando, que es Dios, y dice que Jehová, el Señor, me envió, y el Espíritu me envió. Entonces vemos tres personas aquí, a lo menos dos, aun si uno dice, bueno, Isaías está hablando, él al menos muestra dos, Jehová me envió y su Espíritu me envió, ¿no es así? Pero creo que hay un buen caso, cuando uno lee todo el contexto, que decir, es Dios que está hablando aquí, entonces vemos, tal vez es Cristo hablando, Jehová me envió y su Espíritu, ¿no? Cristo fue enviado, el Hijo fue enviado por el Padre, ¿no es así?
En Lucas capítulo 2, en el nacimiento de Cristo, me encanta esta porción. Este es cuando el ángel estaba hablando con María. Y vamos a leer, la mayoría de esta conversación, tal vez no todo. Vamos a leer desde el versículo 30. ¿Por qué puse 2? Debe ser Lucas 1, 30. Entonces es un error. Lucas 1 desde el versículo 30. Es un error acá en mi positiva. Lucas 1 desde el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo, tengo hasta 37. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto formas de hablar de Dios acá? En versículo 30, donde comenzamos, en versículo 37, utiliza la palabra Dios y refiere, yo creo, a un solo Dios. Dios en su totalidad. Ya en versículo 30, cuando dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, creo que era, no vamos a decir era el Padre o el Hijo, era Dios, ¿no es así? Y también en versículo 37, porque nada es imposible para Dios, creo que aplica a todo, ¿no es así? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es Dios, ¿ya? Pero en versículo 32 y 35 vemos una referencia al Altísimo 2 veces, una referencia al Señor Dios, y otra referencia a Dios, y creo que está hablando del Padre. Por ejemplo, ya en versículo 32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, Hijo del Altísimo, ¿el Altísimo es quién? El Padre, ¿ok? Y el Señor Dios, creo que refiriendo al Padre, como distinto del Hijo, le dará el trono de David su Padre. ¿Ya? Y en versículo 35, algo similar, el poder del Altísimo te cubrirá, dice, el que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces, cuando habla de Dios, ya está hablando del Padre, ¿no es así? Entonces, vemos referencia al Padre como distinto del Hijo. El Padre no va a nacer, el Hijo va a nacer, ¿no es así? En versículos 31, 32, 35, vemos referencias al Hijo. El nombre Jesús, Hijo del Altísimo, el Santo Ser, Hijo de Dios. Está hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. En versículo 35 habla del Espíritu Santo. Aquí vemos las 3 personas distintas y vemos también Dios como uno solo. Toda la Trinidad en su unidad y su Trinidad. Dios es uno, Dios es trino. Vemos todo eso aquí en anunciar el nacimiento de Jesucristo a María. Bien interesante es. Como digo, no vamos a encontrar un versículo que dice Dios es Trinidad y estas son las 3 personas. Ok. Pero cuando podemos mirar el pasaje así, creo que el argumento llega a ser aún más fuerte, porque no es un solo versículo, sino es todo el concepto que vemos aquí en el pasaje que muestra estas cosas, la unidad y sus distinciones. ¿No es así? Ahora, en el bautismo de Cristo también tenemos, uno puede ir creo que a Mateo, también habla de eso. En Lucas, ese versículo no vamos a leerlo, recordamos bien cómo era el bautismo de Cristo. ¿Quién se bautizó?
el Hijo, Jesucristo, ¿no es así? El Padre no se bautizó, el Espíritu Santo tampoco. Pero después de bautizarse, alguien que no era el Hijo descendió del cielo en una forma corporal, en una forma física de paloma. El Espíritu Santo, dice. Que no es el Hijo. El Hijo no descendió sobre el Hijo, sino el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo. Y después, una voz de otra persona. Este es mi Hijo. Fue como, entonces es el Padre. Todos son Dios. Todos son el único Dios. Pero todos son distintos el uno del otro. No es así. En la gran comisión tenemos que bautizar ¿cómo? Según Mateo capítulo 28. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que es interesante que pone el "y" entre todo. Porque normalmente cuando hablamos, ¿no? Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último ya ponemos "y". Pero puso la "y" también entre Padre y Hijo. Y creo que para enfatizar que son tres personas. Vamos a bautizarnos en el nombre del Padre. También este bautismo es en el nombre del Hijo. También es en el nombre del Espíritu Santo. Como tres personas distintas, pero un solo Dios. ¿Ya? Entonces es un solo bautismo. Aunque algunas iglesias dicen, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ya, no sé, pobre persona salió mareado, creo, no sé. No creo que esto que está diciendo acá. Es un solo bautismo, ¿no es así? Pero en el nombre de las tres personas, que es Dios. ¿Ya? Juan capítulo 14. Versículos 16 y 26, Jesucristo está hablando con sus discípulos justo antes de ser traicionado. Y él dice, yo voy a irme, voy a rogar al Padre y Él va a mandarles el Espíritu Santo. Si no voy, el Espíritu Santo no puede venir. Yo tengo que irme para que Él viene. Está hablando como el Padre es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, que Él no es el Padre, Él no es el Espíritu Santo, ¿no es así? Y está hablando así. Él mismo mostraba esto de las tres personas. En 2 Corintios capítulo 13, vamos a leer este versículo. Algunas personas llaman este versículo la bendición apostólica. No sé si es bueno decir esto o no, no digo que es bueno o malo, pero algunos refieren a este versículo así. En 2 Corintios capítulo 13, el versículo 14, de manera de cerrar este libro, Pablo escribe, la gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo, ¿no es así? El amor de Dios, que creo que viene a ser el Padre aquí, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y aquí también parece que muestra algo diferente en sus personalidades, cosas distintas, ¿no es así? Es la gracia del Señor y es el amor del Padre y es la comunión del Espíritu Santo. ¿Ya? En el Señor Jesucristo tenemos su gracia por la salvación que Él nos da. Pero era el Padre que amó al mundo tanto que envió a su Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo que nos hace uno en Cristo. Un cuerpo. ¿No es así? Primero de Pedro. También creo que es un buen versículo. Tal vez no tan conocido, tan común, pero vamos a leerlo. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 2, la forma de que está abriendo esto, hablando a los cristianos elegidos. ¿Cómo? Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados.
tenemos aquí también las tres personas de la deidad en nuestra salvación, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo. Hebreos 9, capítulo 14, algo similar vemos en la obra redentora. Las tres personas mencionadas aquí también, hablando del sacrificio de Cristo, ya dice en versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Cristo ofreció su sangre mediante el Espíritu Santo a Dios o a su Padre, ¿no? Para redimirnos. Es así, cuán hermoso es esto. Tres personas en la resurrección de Cristo. Hay varios versículos acá, no vamos a leerlos, ustedes leen en la casa. Pero en la resurrección de Cristo vemos que el Padre resucitó a Cristo. En Romanos 4:24, 6:4 y también Gálatas 1:1. El Hijo resucitó a Cristo. O se resucitó, podemos decir, aunque creo que gramáticamente no se dice se resucitó, pero el Hijo resucitó a sí mismo. Juan 10, 17 y 18. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para sacar de nuevo, recibir mi vida. ¿No es así? Tomar mi vida de nuevo. Juan 2, 19. Si ustedes destruyen este cuerpo, en 3 días voy a reconstruir este cuerpo. No voy a reedificar este cuerpo. Hablando de su resurrección, Él iba a hacerlo. El Espíritu Santo también resucitó a Cristo. Romanos 1:4, 8, 9 al 11, 1 de Pedro 3, 18 habla del Espíritu Santo. Y en nuestra resurrección también la misma cosa. 2 Corintios 4, 14 tengo allá. Pero el Padre, en estos mismos versículos, Romanos 8, 9 al 11, que también los versículos que tengo mencionados para el Padre y para el Espíritu Santo ahí, Romanos 8, 9 al 11, 2 Corintios 5, 1 a 5, menciona a ambos, al Padre y al Espíritu Santo en la resurrección de nosotros. ¿Ya? El Hijo también dice 10 veces en Juan capítulo 6 que va a resucitar a los suyos. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a resucitarnos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios va a resucitarnos. Todos tienen una función en nuestra resurrección. Juan 11, 25 al 26 es cuando Cristo estaba hablando con Marta antes de levantar a Lázaro. Yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no morirá eternamente, sino le resucitaré. Entonces, Cristo tiene poder, Padre tiene poder, el Espíritu tiene poder, todos tienen poder para resucitarnos. Vemos que Dios es uno solo. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Tenemos un solo Dios, pero este Dios es tan grande, tan sublime, pero es más allá de nosotros, que existen tres personas, siendo uno solo.